¿Qué tal? Soy la doctora Vanessa Miroslava Carrasco-Grajales, directora del área de educación de la Universidad del País Innova. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre la tecnología educativa hoy. Para eso me acompaña el doctor Diego Mario Scarfatti. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Muchas gracias. Bien, pues para empezar me gustaría que hablara un poquito sobre usted, un poco sobre su experiencia profesional y su recorrido académico. Bueno, voy a empezar por atrás, por el recorrido académico, ¿no? Yo estudié otras carreras, ¿no? Pero mi formación con la licenciatura en psicología, me interesó mucho lo que es la parte educativa. Entonces, digamos que mis comienzos fueron por el área de psicología llevado a instituciones, ¿no? A lo que es la dimensión pedagógica, y eso, digamos, como que me iluminó de amor. Y bueno, empezamos en aquel momento, ¿no? Que ahora, bueno, va a diferir mucho si vamos a hablar de tecnología, que ese es el tema de hoy. Entonces, digamos que hubo un transicionar, ¿no? No solamente en mí, sino en todos los docentes. Y empecé con la carrera, con la licenciatura en psicología, hice una maestría, en ciencia de la educación bajo el enfoque por competencias, y orgullosamente un doctorado en nuestra casa de estudios en tecnología educativa. Y aquí estamos, apoyando y colaborando para lo que es la transformación en esta sociedad del conocimiento y la información, ¿no? En esta sociedad globalizada. Gracias, doctor. Bueno, pues ahora menciona, no ha habido un cambio desde cuando nosotros estudiábamos, cuando usted estudiaba, a lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, traigo una pregunta que me gustaría que pudiéramos conversarla. Claro. ¿Cómo cree que la tecnología ha transformado la manera en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan en estos últimos años, ¿no? O sea, tuvimos tecnología, sí, pero no es la misma tecnología. No, por supuesto, sí. Cuando hablamos de tecnología uno piensa que es ahorita, ¿no? Pero la tecnología estamos hablando desde el siglo pasado, inclusive. La pregunta es, ¿en qué ha transformado? Y ha transformado en la forma en que tanto estudiantes como docentes interactuamos con los contenidos. En el caso de los estudiantes, pues bueno, tienen acceso a la información, pueden consultar videos educativos, tienen acceso a recursos digitales, y los docentes, los profesores, pues también cuentan con esa parte tecnológica que es el uso de herramientas, el uso de aplicaciones que hacen que el proceso de enseñanza sea más atractivo, y en el caso de los estudiantes, esa interacción con los contenidos sea más atractiva. Uh-huh. Bien, por un lado tenemos esta vivencia de los estudiantes, sobre todo los estudiantes jóvenes, que ya vivieron o ya nacieron y ahora están viviendo con la tecnología, ¿no? Pero por otro lado tenemos a los docentes que estamos, pues, encaminándonos y adentrándonos a estas nuevas tecnologías. Sí. ¿Cómo ha sido su experiencia en este cambio y esta entrada a la tecnología educativa, ¿no? Sí. Cuando los jóvenes son quienes la dominan totalmente? Pues ahí tal vez voy a disentir con usted, doctora, porque en ese momento de transicionar mío, ¿no? Yo decía, pues yo soy un inmigrante digital, no soy un nativo digital, es como muchos colegas decimos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso ya, digamos, sucumbió hoy en día bajo los efectos de la obsolescencia, porque yo creo que sí es un hecho de que los estudiantes que nacieron con esta tecnología, a lo mejor a ellos les resulta menos dificultoso, ¿no? Les resulta menos, más entretenido, por supuesto, menos dificultoso, pero yo creo que tanto los estudiantes como los docentes tenemos la misma oportunidad. Ya hablar de inmigrante digital o de nativo digital es como que ya no, porque las tecnologías van cambiando continuamente. Entonces yo creo que en el mismo barco, en el mismo tren, hoy por hoy,
estamos tanto estudiantes como... Digo estamos porque también soy estudiante, porque sigo haciendo otro doctorado, ¿no? Estamos tanto estudiantes como docentes. Entonces, hoy por hoy es una cuestión de que ambos actores y bueno, y también las instituciones estén actualizadas con las tendencias tecnológicas y con la tecnología emergente. Y con base en eso, ¿cuáles son las principales herramientas digitales o plataformas que se consideran más efectivas? Perfecto. Podemos platicar de muchas herramientas y plataformas, pero para que, digamos, tener un contexto en el cual todos conozcamos, por ejemplo, como herramientas, para mencionar una, ¿no? El famoso Google Classroom, ¿sí? El famoso legendario que todavía se utiliza, por ejemplo, Kahoot, también plataformas de videoconferencias como el famoso Zoom, Meet, Teams, Skype, ¿no? Porque permiten desde el lado, por ejemplo, digo Google Classroom y Kahoot porque digamos que creo que todos arrancamos con eso, ¿no? Y yo en lo particular a mí me sirvió mucho y a otros colegas también sirve porque permite realizar los entregables, hacer un seguimiento, hacer una corrección. Y en el caso del Kahoot, me río porque un día platicando también con una colega suya me dice, pues no podemos vivir siempre de Kahoot, ¿no? Pero bueno, lo mencionamos porque también permite a los estudiantes y a los docentes entrar en un contenido interactivo, ¿sí? de preguntas y respuestas que hace que sea entretenido, que hace que sea atractivo para los estudiantes. Y en el caso de las plataformas de videoconferencias, pues bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Permite utilizar recursos digitales, multimedia, que estemos todos de forma sincrónica, es decir, de forma en tiempo real y en tiempo real y simultáneamente desde lugares remotos. Entonces, tiene, digamos, las tecnologías, por supuesto, utilizadas de forma eficiente y adecuadamente, tiene sus ventajas, ¿no? Así que... Entiendo que usted da clases tanto de manera virtual como presencial, ¿no? ¿Cuáles serían estas diferencias en el uso de la tecnología educativa en estas dos modalidades? Bueno, las diferencias son abismales. Si me voy a abstener de decir cuál es mi preferencia, si es presencial o si es virtual. Por supuesto, cuando yo puedo contar desde mi experiencia, cuando empecé con maestrías aquí, a tomar la maestría como estudiante, yo empecé con un sistema híbrido, ¿no? O sea, iba a clases presenciales, las cuales me gustaban mucho, porque me gusta... hay cuestiones que, si bien se pueden aproximar desde la tecnología, tal vez no es lo mismo que de forma presencial, ¿no? Como por ejemplo, si uno puede estar puede ser empático, porque yo creo que la empatía es fundamental para que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque hay una correspondencia de ambas partes. Y tal vez de forma habitual, no digo que no suceda, pero estás pero no estás, ¿no? Porque en una videoconferencia supuestamente el alumno o el profesor están conectados, pero tal vez están conectados, pero están haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, tiene lo suyo. Desde lo virtual, por supuesto, a mí en lo personal y a mis grupos de colaboradores y estudiantes nos favoreció mucho porque aprovechamos la tecnología justamente para lo que te decía, ¿no? Para que no sean esas clases donde, ya que en Latinoamérica todavía estamos arraigados a ese modelo tradicional donde el profesor llega al aula y los alumnos están esperando ese estímulo, ¿no? Que viene por parte del profesor para ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces,
resulta muy conveniente en el caso porque, bueno, agiliza tiempo, genera en el aprendizaje de los alumnos autonomía, en los profesores genera un proceso eficiente, ¿no? Por ejemplo, en la creación de los contenidos de una planeación, o inclusive en el modelo instruccional, ¿no? Esas pistas que se le dan a las y a los estudiantes para la consecución, perdón, de sus entregables. Yo veo muchísimos beneficios que no se puede, digamos, hoy prescindir de esas cuestiones, ¿no? Porque es una adaptación, es un cambio, como decimos, disruptivos, y así como la tecnología generó estos cambios fuertes, pues generan cambios fuertes en las instituciones y por supuesto en todos los que queremos seguir en esta vocación que es la educación, ¿no? Mediadas obviamente por las tecnologías. Bien, y a partir de eso entonces, ¿cuáles serían los principales desafíos que tienen los docentes actualmente para la integración de estas nuevas tecnologías en el aula, ya sean aulas virtuales o aulas presenciales? Sí, los desafíos también son infinitos, digamos, porque convengamos que los desafíos van de la mano también, desafíos y retos, van de la mano con las diferentes realidades sociales que presenta el país, porque en lo que son medidas educativas, pues también hay cuestiones políticas, ¿no? Entonces, no es lo mismo tal vez los desafíos que tenga una escuelita rural o una institución rural que a lo mejor una institución citadina donde el acceso a la internet, o sea, no hay mayores problemas que en una escuela rural que tal vez no tenga internet. O un reto, un desafío, son estas cuestiones, son los recursos. Recursos y, por supuesto, no hablar tanto de justicia, porque la justicia sería darles o proveerles de herramientas, o por ejemplo la internet a todo el mundo. El tema es hablar de una equidad, ¿no? Darle a las instituciones, ese es el mayor reto para mí, darlas a las instituciones y a los estudiantes realmente lo que necesiten, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cuanto más estamos avanzando en las nuevas tecnologías, en la innovación y en la gestión gestionada por estas nuevas tecnologías emergentes, yo creo que se agudiza esa brecha digital que hay, y los retos, por supuesto, los retos de hoy no van a ser los retos de mañana, ¿no? Entonces, sí, los retos es como la capacitación en estas cuestiones, tanto de estudiantes como del profesorado, debe ser una constante, debe ser una mejora continua, pues los retos siempre van a estar, van a estar. Bien, y ahora se me ocurre un nuevo reto, que es lo de la inteligencia artificial. Claro. O sea, es algo que en los últimos años, pero yo creo que más en el último par de años, ha venido a revolucionar todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Cómo sería, qué papel juega esta inteligencia artificial en el futuro de la educación? Pues la inteligencia artificial, pues bienvenida, ¿no? Yo creo que viene justamente a hacer que este proceso de enseñanza y de aprendizaje, vamos a hablar un poquito del proceso de enseñanza, ¿no? Desde mi óptica, ayude a que sea más personalizado, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es estas cuestiones inmersivas, la realidad aumentada, la realidad virtual, como tú decías, doctora, la inteligencia artificial viene a ayudarnos, ¿no? Un ejemplo es, yo la utilizo, si hablamos de cómo podemos hacer de que estos procesos de enseñanza-aprendizaje se ajusten a las necesidades
de los estudiantes. Entonces ahí estaríamos hablando de lo que yo decía de equidad. Entonces lo que a mí se me ocurre es, bueno, si yo utilizo estrategias como, no sé, por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, ¿no? Porque una cuestión es que sucede es que me preguntan, ¿cómo hacemos? O me preguntan, Diego, ¿cómo haces? O ¿cómo podemos hacer para que yo considere los diferentes estilos de aprendizajes? Sí, pero tengo un grupo de 52 estudiantes. Entonces, claro, no es lo mismo atender a 15, a 20 que a 52. Entonces, una de estas estrategias es justamente abordar el aprendizaje adaptativo. Todos sabemos que todos tenemos diferentes formas y ritmos para aprender, es decir, para apropiarnos, en este caso, de un contenido, de adquirirlos en ese sentido, ¿no? De hacerlo propio. Eso es cuando se aprende, ¿no? Porque enseñar no es garantía de que se aprenda. Hay un componente ahí que tiene que ver con una dimensión actitudinal, de una disposición, porque tú y yo podemos tener lo mejor en cuanto a saberes, a dimensiones conceptuales y procedimentales, pero ya hay una dimensión actitudinal que depende mucho del alumno, del maestro, para prepararse, para formarse. En este caso, la inteligencia artificial, en mi experiencia, yo la utilizo, obviamente previo a esto, yo tengo que saber con qué mochila o qué acervo o bagaje de conocimientos, de aprendizajes previos llegan los estudiantes al aula o digamos, al aula virtual, digamos. A partir de ahí se generan diagnósticos justamente para saber los diferentes tipos de aprendizaje. Por medio de inteligencia artificial hay muchos tests, sin ir más lejos, por ejemplo el de Kolb, ¿no? Entonces, una vez que yo sepa de estos, por ejemplo, 52 estudiantes, ¿sí? ¿Quiénes son más visuales? ¿Quiénes son más teóricos? Por supuesto, si hablamos de un modelo, por ejemplo, de los estilos de aprendizajes de Howard Gardner, no es que solamente nos identifiquemos con uno. Y yo me puedo identificar más con el kinestésico porque a mí me gustan más las modalidades, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda desarrollar otros tipos de inteligencia para aterrizar mis aprendizajes o para adquirirlos. En ese caso, la inteligencia emocional, utilizándola efectivamente, es decir, utilizando bien los chatbots, serían los servidores virtuales, y dándole los prompts, es decir, las órdenes específicas, pues me puede ayudar a decir, bueno, mire, para el 60 y tanto % de tu población de estudiantes, que la mayoría son visuales, pues podemos utilizar tal o cual técnicas, digamos, técnicas tecnopedagógicas. Ya tendríamos que hablar de esas cuestiones, porque se utilizan mucho técnicas pedagógicas, pero bueno, ahora son técnicas tecnopedagógicas, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí la inteligencia artificial puede ayudar mucho. En mi caso particular me facilita muchas cosas, ¿no? Claro, eso desde la visión del docente. Ahora, ¿cuáles serán los retos que tiene el uso de la inteligencia artificial, pero con los alumnos? Y bien, ahí se desprende otro reto, ¿no? Porque hoy la inteligencia artificial te permite, no es lo mismo, por ejemplo, para decirte algo, todos creemos, o por lo menos los alumnos, ¿quién nos sabe hacer un mapa, aplicar una técnica de mapas conceptuales, ¿no? Claro, hay un montón de aplicaciones que te hacen mapas conceptuales, pero hoy dándole la orden a la inteligencia artificial te lo hace. El tema es que el reto es no justamente utilizar la inteligencia artificial, sino ser con la inteligencia artificial, porque resulta que la experiencia me dice que me encuentro con alumnos de licenciatura y de maestría que creen aplicar adecuadamente la técnica de mapas conceptuales, ¿no? Entonces, no todas las técnicas
sí, didácticas son iguales, porque si no pondríamos dentro del mismo costal mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas de pescados, no sé, esquemas semánticos, sí, y todo lo que podemos ver. El tema es que si no tenemos claro eso, el reto es cómo yo le doy la orden a la inteligencia artificial para que me lo haga de forma adecuada, porque la inteligencia artificial va a ser, va a aterrizar la orden que le damos, y si nosotros no tenemos claro eso, entonces los alumnos, por eso digo que el tema de la tecnología no es el fin, sino es un medio, y ahí está el reto, utilizarla como un medio. Entonces uno dice, sí, la inteligencia artificial me vino a solucionar la vida. Sí, pero no es tan sencillo saber utilizar la inteligencia artificial. Hay que saber preguntarle, hay que saber ubicarse y ser con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería uno de los retos, ¿no? Como por ejemplo, en lápiz y papel yo puedo aterrizar, en el caso de un mapa conceptual, un verdadero mapa conceptual con los requisitos y exclusividades de un mapa conceptual, y yo digo, ok, yo ya lo sé. Sí, le digo, bueno, a la inteligencia artificial, a cualquiera o a las que yo considere a mí me sirvan para hacer un mapa conceptual, bueno, quiero un mapa conceptual con tantos nodos, con tanta jerarquización, con sus conectores o palabras de enlace, y que realmente no tengan una, dos, a lo sumo 3 o 4 palabras, ¿sí? O palabras claves por nodos, ¿sí? Entonces, que es diferente a decir la inteligencia artificial, hacerme un mapa conceptual. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese sería el reto. Pasa no por utilizar la inteligencia artificial, sino saber, es decir, ser con la inteligencia artificial a partir de lo que yo pueda, digamos, hacer propio de forma adecuada y significativa, de aprendizajes previos que he tenido. No pasa solamente por utilizar la inteligencia artificial y como dicen, vámonos, ¿no? Bien, pues para ir cerrando, ¿cómo relacionaría toda esta parte de la tecnología educativa, la inteligencia artificial, con la parte humana, con el humanismo, con no perder la esencia, digamos, del humano frente a la tecnología? Bien. Yo creo que tanto, por ejemplo, la inteligencia artificial como la parte humana, yo creo que se vinculan desde el punto de vista que la tecnología tiene que utilizarse como decía, como un medio, sí desde la parte humana, pero como una disciplina humanizante, ¿no? Que permita una cuestión crítica, un pensamiento, una autorreflexión, ¿no? Por eso yo digo, tú me preguntabas al principio, ¿cómo vi ese transicionar, digamos, en el antes, en el durante y hoy? Sí, porque hoy es el futuro, porque mañana es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que este tema de la inteligencia artificial, que fue la última pregunta que me hizo, doctora, o hablar de todas las tecnologías en esta sociedad globalizada, en esta sociedad del conocimiento y de la información, yo creo que si queremos mejorar, primero como humanos, ¿no? Y eso llevarlo a estas acciones y al uso de las tecnologías, yo creo que sí pasa mucho por un proceso, si queremos mejorar, si queremos sistematizar nuestra práctica como estudiantes, como formadores, sí, yo creo que tenemos que abordar un proceso de autorreflexión en el sentido de que qué es lo que yo venía haciendo cuando conocí o cuando yo tuve esa inserción en las tecnologías, y por supuesto evaluar las consecuencias en el sentido de qué efectos tuvieron en mí, ¿sí? Lo mismo tengo que hacer hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que yo vengo haciendo con las tecnologías, con mis estudiantes, con mis colegas? ¿Sí? ¿Y qué efectos producen en mí desde lo crítico? ¿Sí? Desde ese proceso
de autorreflexión, cómo me estoy viendo. Por eso decía que hay que ser humano con las tecnologías, no solamente utilizarlas y abordar dimensiones del saber y procedimentales, sino saber, ¿no? Porque se pueden tergiversar las cosas, ¿no? Y ahí entraría el uso inapropiado, digamos... La ética. Exactamente, la ética, la moral, y entraríamos en ese terreno, ya perseguiríamos las tecnologías como un fin y no como un medio. Bien, bueno, la última pregunta sería, ¿qué recomendaciones le puede proporcionar a los docentes respecto al uso de las tecnologías educativas hoy? Bien, siguiendo esta línea, yo creo que la sistematización de la práctica docente a partir, como decía, de un proceso de autorreflexión hace que uno, hoy en día, yo te puedo decir, yo tengo un doctorado en tecnología educativa, ¿no? Sí, me sirvió, por supuesto, y gracias mucho, y me abrió muchas puertas. Pero el tema es que hay que seguir capacitándose. Es una cuestión, es una mejora continua, ¿no? Porque lo que hoy es emergente, mañana es obsoleto. Entonces yo invito a todos los que formamos parte de este colectivo de formadores que se sigan capacitándose y por supuesto de la mano de estas cuestiones tecnológicas, por supuesto no podemos omitir la parte de la gestión y la innovación, porque van de la mano, y la parte, por supuesto, de lo que es la inclusión, ¿no? Para atender estas necesidades especiales por medio de las tecnologías, a niños a lo mejor no videntes, a niños o niñas con algún tipo de condición, con algún tipo de trastornos, inclusive eso es fundamental, y hoy la tecnología brinda oportunidades muy importantes, ¿no? Por supuesto, hay que gestionar, hay que innovar, hay que colaborar con esto, ¿no? Yo creo que los maestros tienen que estar a la vanguardia en este sentido, todos. O sea, el tema de la tecnología antes se podía ver, y con esto cierro también, se podía ver como competencias específicas, ¿no? Hoy en día ya es una cuestión básica. Claro. Ya hablar de competencia específica es llevar tal vez lo que algunos maestros, en mi caso yo tal vez puedo carecer, es de a lo mejor de llevar estos tipos de tecnología a otro plano que todavía yo me tengo que seguir preparando, ¿no? Ya para mí serían ya cuestiones más específicas, pero hoy el tema de la tecnología, no solamente en profesores, docentes, sino yo creo que en la sociedad toda tiene que estar, ¿sí? Bien, pues muchas gracias. No, gracias por la invitación. No, perfecto. Es un honor, un gusto. Sí, gracias, doctor. Creo que ha tocado muchos puntos importantes respecto a la tecnología educativa, cómo puede ser pues, la formación constante, ¿no? De los docentes, este cambio que está teniendo la tecnología asociada también a la inteligencia artificial, que viene toda una revolución respecto a esto, la importancia también de este uso de las tecnologías en los distintos contextos y sobre todo en aquellos que requieren de modificaciones para incluir a ciertas condiciones. Y bueno, yo creo que hay mucho más que podemos platicar de esto, pero en otras ocasiones lo... Por supuesto, agradecido. Les agradezco mucho. Muchas gracias por ver.